Hola, mi nombre es Jimena, bienvenidos a mi canal. El día de hoy tenemos un video ensayo. Como probablemente vieron en el título del video, vamos a hablar de la heterosexualidad obligatoria. Este concepto fue acuñado por Adrienne Rich, que fue una poeta lesbiana estadounidense que hizo mucho como de su trabajo durante la segunda mitad del siglo pasado. Ella escribió muchos libros de poesía, pero también mucha teoría para el movimiento de liberación de las mujeres, que era el término que ella prefería sobre feminista o feminismo. Antes de iniciar con el contenido de este video, quiero hacer unos pequeños disclaimers o aclaraciones antes de empezar. Este concepto a mí sí me hace muy útil y creo que es súper interesante, pero también hay que pensarlo un poco en su contexto. Si llegan a leer el artículo del que estoy basando este video, pues notarán que es muy claro en dónde está situada Adrienne Rich, ¿no? Pues ella es una mujer blanca, es lesbiana obviamente. Escribió este artículo durante los años 80 del siglo pasado. Está más alineada como con el pensamiento feminista radical y pues también es un pensamiento muy occidental. Entonces hay algunas cosillas que de repente se escuchan un poco raras. De todos modos creo que vale mucho la pena conocer este concepto, escucharlo y pensarlo también en el contexto actual en el que vivimos. El concepto de heterosexualidad obligatoria apareció en un artículo que Adrienne Rich escribió en 1980 que se llama Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana. En este artículo lo que se propone Adrienne Rich pensar de cierta forma es en la heterosexualidad como una institución política que le hace daño a las mujeres y también en la idea de heterosexualidad no cuestionada tanto en como el mainstream. Me asusté porque Zapote estaba haciendo ruidos extraños, pero creo que solo está teniendo pesadillas o sueños. Pero bueno. Ajá, también quiero hablar de esta heterosexualidad como no cuestionada, tanto les digo en el mainstream como en la cultura de masas y en los medios, pero también en la teoría feminista de la época. Ella también menciona que esta institución de la heterosexualidad obligatoria no es como que no les llegue a las lesbianas, también las mujeres lesbianas o las mujeres bisexuales o pansexuales o con otra orientación sexual son afectadas por esta institución o por esta ideología. Es decir, que cualquier persona que haya sido socializada como mujer está afectada por la ideología o la institución de la heterosexualidad obligatoria. La autora intenta responder un poquito a las preguntas de por qué cuando una mujer decide compartir su vida de forma sexual, amorosa, literal como compañera de vida con otra mujer, pues esto se ve aplastado, invisibilizado, invalidado, y a lo largo de la historia las mujeres que aman mujeres en el sentido como sexo afectivo se han visto obligadas a esconderse o a minimizar o a disfrazarse de cierta forma para pues no ser atacadas y violentadas. Y también busca responder por qué hay una virtual o total desaparición o borramiento de la existencia lesbiana en muchos de los escritos y específicamente en la teoría pues feminista, y ella argumenta que estas dos cosas están relacionadas. En la primera parte del texto, Adrienne Rich analiza varios estudios de teóricas feministas que hablan sobre el matrimonio, sobre el ser mujer, sobre el ser madre, les digo desde una perspectiva feminista, pero que en todos ellos existe el patrón como de o no mencionar o no problematizar lo suficiente la existencia de las mujeres lesbianas. Y algo que menciona es que ninguno de estos estudios, investigaciones, teorizaciones de las relaciones de las mujeres con el contexto político, económico y social se pregunta que si viviéramos en una sociedad igualitaria, las mujeres tal vez no decidirían tener relaciones con hombres, o sea, no llevar como relaciones heterosexuales, ya que se asume que la preferencia sexual de la mayoría de las mujeres pues es la heterosexualidad, ¿no? Está como asumido como un acuerdo, como un lugar en el que todos estamos ahí de sí, las mujeres son heterosexuales en su mayoría. Y aquí es donde está como la gran pregunta, ¿no? Como la heterosexualidad como este default, como el automático. Y la cuestión es que no es tanto que eso sea un problema, que sí lo es, sino por qué se ha construido así, ¿no? Por qué en nuestra concepción de la sexualidad de otras personas, de las formas en las que las mujeres se relacionan con sexoafectivamente con sus parejas, el default es que sean heterosexuales, ¿no? O sea, por eso las mujeres que somos bisexuales, que somos pansexuales, tenemos que salir del closet, porque se asume de entrada que somos heterosexuales. Uno de los estudios que menciona es de Dorothy Dinnerstein, en el que ella, Dorothy, argumenta que si hombres y mujeres se compartieran la crianza, se acabaría la desigualdad de sexos. Es decir, dice Adrienne Rich, que entiende que mujeres y hombres son socios paritarios en el establecimiento de los pactos sexuales. O sea, como si ambas personas, ambas partes del matrimonio heterosexual
hubieran acordado la división como de las tareas, ¿no? Y que entonces si cambiara esa división de las tareas también se acabaría de cierta forma la desigualdad. Lo que es curioso aquí es que esta autora también ignora o no reconoce la historia de muchísimas mujeres que han sido brujas o solteronas o viudas o lesbianas que han decidido no colaborar en esa historia o en esa institucionalización de la familia y el matrimonio desde una perspectiva heterosexual. Entonces, si lo único que se necesita para cambiar a la sociedad es que tanto marido como mujer colaboren en la crianza de las niñas, ¿qué pasa con las mujeres que no están dentro de esa institución? Porque la realidad es que a lo largo de la historia muchísimas mujeres han emprendido esta búsqueda de una existencia independiente, no heterosexual, conectada con mujeres, obviamente hasta el punto que su contexto les permitió en su momento. Y es por eso que es importante y necesario pensar en la heterosexualidad no solo como una orientación o una preferencia sexual, sino como todo un modo de existir en el mundo que ha sido puesto en marcha gracias a un montón de mecanismos e instituciones como la idea de familia y toda la estructura social en la que vivimos actualmente, sobre todo obviamente las sociedades occidentalizadas. Entonces Rich dice que históricamente se han diseñado ataduras y sanciones que obligan a las mujeres a establecer relaciones con hombres y al contrario han obstruido y castigado a las parejas de mujeres. Otra cosa que mencionó Rich sobre uno de los estudios que analiza que me llamó mucho la atención fue de una autora que se llama Chodorow, que dice que las relaciones lesbianas tienden a recrear emociones y vínculos madre e hija, pero la mayoría de las mujeres son heterosexuales. O sea que las relaciones lesbianas se dan tal vez como por esta falta o por esta necesidad de regresar a ese tipo de vínculos. Y este es un gran problema porque en vez de ubicar todas o reconocer en esta autora Chodorow todos los mecanismos que se han puesto en juego para amarrar y ligar a las mujeres al matrimonio con hombres, intenta como reparar una institución que a fin de cuentas ha sido instalada por el patriarcado, que es la heterosexualidad obligatoria. Y lo que es curioso es que se habla de esta heterosexualidad como una cuestión entre mística y biológica, una preferencia o una opción que lleva a las mujeres hacia los hombres, cuando en realidad toda nuestra experiencia de vida nos lleva a pues terminar a fin de cuentas con un hombre. Y es así que se ocultan todas estas formas de presión y socialización que han existido abiertamente para canalizar o llevar a las mujeres al matrimonio y al amor heterosexual. Y algo que sí me hace muy cabrón, la verdad, de la heterosexualidad es que a gran diferencia del ser lesbiano o ser bisexual, no necesita explicación. O sea, si tú dices que eres heterosexual, nadie te va a cuestionar nada. A diferencia de cuando sales del closet como lesbiana, como bisexual, como pansexual o cualquier otra cosa que salga de la heteronorma, no necesita explicación, ya está dada. Y acá hay lo que dice Adrienne Rich, que la verdad me gustó mucho cómo lo dice, que va así: este asumir la heterosexualidad femenina me parece de por sí notable. Es una suposición enorme para haberse deslizado tan calladamente en los cimientos de nuestro pensamiento. Y obviamente es en un tono súper irónico porque aunque sí se han ocultado como las formas en las que se ha construido esta cuestión de la heterosexualidad obligatoria para naturalizarlo, también es muy evidente ya que empezamos a pensarlo, ¿no? Cómo en realidad se ha construido. Entonces lo que dice Adrienne Rich es que lo que tenemos que hacer es cuestionar la heterosexualidad obligatoria como una institución política, así como se ha cuestionado la maternidad, hay que cuestionar la heterosexualidad. Y algunas preguntas que se hace un poco en este punto Adrienne Rich también son: ¿por qué la supervivencia de las especies, el miedo de fecundación y las relaciones emocionales eróticas tendrían que llegar a identificarse entre sí tan rígidamente? O sea, ¿por qué tiene que estar tan conectado la supervivencia de la especie con el procrear, o sea, literal, la fecundación, y también el conectar emocional y eróticamente con alguien? ¿Por qué tiene que estar eso en el mismo paquete? Y otra pregunta que se hace es, yo pienso, si en realidad es tan natural la heterosexualidad, ¿por qué serían consideradas necesarias ataduras tan violentas para imponer la lealtad emocional y erótica y el servilismo plenos de las mujeres hacia los hombres? Y eso creo que es una pregunta bien grande, ¿no? Como ¿por qué es necesario la violencia física, emocional, económica para que las mujeres se queden en estos roles de matrimonios heterosexuales y de maternidad desde un punto de vista patriarcal? Porque pues ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a ver por qué es necesario. Y por eso es muy importante identificar esas fuerzas de poder que arrebatan las energías emocionales y eróticas de las mujeres mismas y de ti misma y de las otras mujeres que te rodean. Y lo que dice Adrienne Rich y otras autoras es que estas fuerzas van desde la tergiversación, o sea, como el chantaje y ese tipo de cosas, desde la violencia física hasta la distorsión de las opciones posibles. Y eso a mí se me hace muy fuerte, porque
quiero hacer una pausa acá de lo que dice Adrienne Rich. Creo que justo a mí es lo que más fácilmente puedo identificar en mi historial de heterosexualidad obligatoria, la idea de que no habían otras opciones, ¿no? De que era, pues, es porque es eso, ¿no? Y ya. Y no había representación, no tenía referentes de mujeres bisexuales ni lesbianas, o no de una forma como positiva o de una forma en la que yo pudiera como ir y conversar con esas experiencias. Pero bueno, continuando con el artículo y con la autora, Rich no busca patologizar o tener como un acercamiento psicológico de la cuestión de la heterosexualidad, sino localizar las fuerzas del poder masculino que refuerzan la heterosexualidad obligatoria. Y para esto se apoya y como que remixea unas propuestas de una autora que se llama Kathleen Gough. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero estas son las propuestas de esta autora. Voy a poner aquí su nombre, del poder masculino. Esas son como las consignas, y lo que hace Adrienne Rich es poner como algunos ejemplos y detallarlas un poquito más. Son 8 y las vamos a ir como abordando ahorita. La primera es negarles a las mujeres su propia sexualidad. Esto se puede dar de muchas diversas formas, pero algunos ejemplos son los cinturones de castidad, el castigo del adulterio femenino, el castigo de la sexualidad lesbiana, la negación del clítoris por parte del señor Freud, fue él, ¿no? Por parte del psicoanálisis, y también yo agregaría el hecho de que no hay investigación sobre los órganos sexuales y de placer femeninos de cierta forma, la represión de la masturbación, la cancelación de la sensualidad materna y posmenopáusica, las imágenes falsas del lesbianismo tanto en los medios como masivos como en la literatura, y el cierre de archivos y la destrucción de documentos que evidencian y registran la existencia lésbica, y yo agregaría también sáfica. La segunda fuente de poder masculino es imponer la sexualidad masculina sobre ellas a través de la violación. Ese es un ejemplo, incluyendo la marital o la de pareja. La socialización de las mujeres para pensar que el impulso sexual masculino es un derecho, o sea, como asumir que solo porque lo quieren, lo pueden tener. La idealización del amor heterosexual en el arte, la literatura, los medios de comunicación y la publicidad. El siguiente es forzar o explotar su trabajo para controlar el producto del mismo. Y pues obviamente aquí está la institución del matrimonio y la maternidad como producción y reproducción gratuita, la segregación de las mujeres en los trabajos remunerados, y también algo que se me hizo muy importante y que yo no habría pensado es el control masculino del aborto, la anticoncepción, la esterilización y el parto, y en general pues la masculinización de la profesión de la ginecología, y el hecho de que hay como muy poca investigación respecto a eso, ¿no? Y algo que se me hace como un ejemplo perfecto es, por ejemplo, ahorita con la cuestión de las vacunas, que a muchas mujeres o a muchas personas que menstruan les ha afectado pues negativamente las vacunas en irregularidades, dolores y etcétera, y eso obviamente pues es una muestra ahí muy grande del patriarcado y de la discriminación hacia las personas menstruantes pues en la medicina y en la investigación científica. También está controlar o usurpar a sus hijas mediante el derecho paterno y el rapto legal, la esterilización obligatoria, la separación por los tribunales de las madres lesbianas de sus hijas, es, por ejemplo en Carol, que eso es lo que pasa, y la negligencia de los ginecólogos, que sabemos que la violencia obstétrica es algo pues muy cabrón y muy real y muy presente en México. También la cuestión de las mujeres como objetos de transacción entre hombres. Ahí tenemos muchos ejemplos, siento, en como series y películas. La cuestión de limitar su creatividad a través de persecuciones de brujas, parteras, sanadoras y mujeres independientes o no asimiladas a la sociedad. La restricción de la autorrealización de las mujeres al matrimonio y la maternidad, o sea que solo siendo madre y esposa puede ser como feliz en la vida. La explotación sexual de las mujeres por profesores y artistas hombres, el desbaratamiento social y económico de las aspiraciones creativas de las mujeres, y la cancelación de la tradición femenina, que a mí me causa un poco de conflicto esa idea de la tradición femenina, pero pues podemos hablar de la obra producida por mujeres o sujetos feminizados. Y también privarles de amplias áreas de los conocimientos de la sociedad y de la cultura, o sea, no tener acceso a la educación, el gran silencio de las mujeres y las mujeres lesbianas en la historia y la cultura, la canalización de los roles de género que aleja a las mujeres de la ciencia, tecnología y otros objetivos que como históricamente han sido de hombres, la vinculación socioprofesional entre hombres que excluye a las mujeres, o sea, esta cuestión por ejemplo de los club de vatos o que se van a desayunar o a cenar, bueno, creo que cenan, ¿no? Los desayunos son de señoras, pero ustedes me entienden. Y también obviamente la discriminación de las mujeres en las profesiones. Entonces vemos aquí que no nos enfrentamos nada más con una cuestión de propiedad o de desigualdad, sino con agrupamientos de fuerzas de poder que actúan por todos lados
y que van desde, de nuevo, la violencia física hasta pues como el adoctrinamiento o pues que están en la cultura, simplemente. Y pues son estas y muchas otras más fuerzas que se suman y que han logrado convencer a las mujeres de que el matrimonio y la orientación sexual hacia los hombres son componentes inevitables en sus vidas. Adrienne Rich hace referencia a un estudio de Caitlin Berry en el que habla sobre la cuestión de la esclavitud sexual en las múltiples esferas de la vida de las mujeres, pero específicamente habla de cómo a las mujeres se les ha socializado para ser seres principalmente sexuales, cuyo único papel en la vida es satisfacer emocional y sexualmente a los hombres. Por lo tanto, las mujeres son consumibles y útiles a la sociedad siempre y cuando cumplan ese papel. Y Adrienne Rich argumenta que justo parte de entender la problemática de la heterosexualidad obligatoria le cruza la cuestión de la esclavitud sexual, porque algo que hace la heterosexualidad obligatoria como sistema es que simplifica la cuestión de la esclavitud sexual como esta cuestión como amplia y ambigua de la prostitución y la pornografía y esta cuestión de cosas que pues ahí sí hay problemas y violencia ahí. Sin embargo, normaliza e invisibiliza la violencia y el acoso sexual en las esferas más íntimas, como la casa, la vida con pareja, incluso con familiares y amigos. Y también desde esa perspectiva se habla de que la ideología o la romantización del amor heterosexual que se ha hecho a través de cuentos de hadas, canciones, películas, cine, publicidad, es una herramienta que le sirve a la heterosexualidad obligatoria y a las personas, a los hombres que ejercen violencia dentro de ese sistema. Como desde niñas literalmente nos adoctrinan dentro de esta cuestión del amor y específicamente al amor heterosexual, y también de la importancia y lo incontrolable del impulso sexual masculino. Dada esta importancia que se le da al impulso sexual masculino, es en el momento de la adolescencia, cuando hay como este primer momento de identificación significativa del deseo sexual masculino por parte de las mujeres, y como se nos ha enseñado a priorizarlo, es en este momento que, por ejemplo, empezamos a alejarnos de nuestras amigas o dejamos de poner estas relaciones con otras mujeres de nuestra vida como las primordiales o como las más importantes de nuestra vida, ¿no? Y obviamente eso se conecta también con nuestros propios deseos sexuales, sobre todo si nos sentimos atraídas hacia hombres. Pero algo que menciona ahí como Adrienne Rich es como de, entonces también habrá que preguntarnos porque hay mujeres que nunca pasan por eso, ¿no? Y no es que no sean víctimas o que no interioricen la heterosexualidad obligatoria, pero hay mujeres, específicamente pues las mujeres lesbianas, que nunca pasan por ese proceso de dejar de priorizar las relaciones con mujeres en su vida. Y es este proceso de identificación con lo masculino, cuando las mujeres empiezan a colocar a los hombres por encima de todas las mujeres de su vida, pero incluso de ellas mismas, de nosotras mismas. Es decir, que la interacción con las mujeres, con otras mujeres, es vista como una forma inferior de relación en todos los niveles o esferas de la vida. Entonces yo con esto, en este punto del video y del artículo, entiendo que la heterosexualidad obligatoria es todas las fuerzas de poder que entran en juego para que nosotras pongamos nuestras relaciones con hombres sobre cualquier otra relación y sobre cualquier otra relación con mujeres. Y esto, les digo, abarca la cuestión laboral, la cuestión de familia, amistades, la cuestión sexorromántica, atracción, todo. Y algo muy importante que quiero mencionar, creo que ya lo mencioné pero quiero enfatizar, es esta cuestión como de la doblez de pensamiento que menciona Adrienne Rich. Y eso se refiere a que ninguna mujer está libre de todo esto, a pesar de tener relaciones de mujer con mujer, de tener redes femeninas de apoyo, de ser parte del movimiento feminista, de la confianza y aprecio que se puedan tener por estas redes. La adoctrinación en este prestigio y priorización de lo masculino puede de todos modos tener ahí sus acomodos en nuestro pensamiento. A pesar de que nosotras nos empecemos a deconstruir, pueden haber de todos modos contradicciones dentro de nuestro discurso, dentro de nuestro pensamiento, de nuestra salida de la heterosexualidad obligatoria, porque se ha insertado durante toda nuestra vida, pues en nuestro pensamiento, identidad, cultura, está ahí. Y es en este punto del artículo que Adrienne Rich dice: cuando miramos dura y claramente el alcance y el nivel de elaboración de las medidas diseñadas para mantener a las mujeres dentro de un contexto sexual masculino, resulta inevitable preguntarse si la cuestión que las feministas tienen que plantearse es la imposición sobre las mujeres de la heterosexualidad como medio de garantizar el derecho masculino de acceso físico, económico y emocional. O sea, que es muy importante pensar en la heterosexualidad obligatoria como institución para garantizar todos los otros sistemas de violencia y como aprovechamiento y abuso que están en
en juego en el patriarcado. Y uno de los muchos mecanismos por los que funciona la heterosexualidad obligatoria es obviamente la invisibilización lesbiana. Y como dice Adrienne Rich, que también es muy bello y triste, un continente sumergido que se asoma fragmentario de vez en cuando a la vista para ser hundido de nuevo. Y ella también dice que el supuesto de que la mayoría de las mujeres son heterosexuales por naturaleza es un muro teórico y político que bloquea al feminismo. O sea, ella en este texto, además de ser obviamente una crítica y un análisis al mundo que impone la heterosexualidad obligatoria como sistema violento y que abusa de nosotras, también hace una crítica al movimiento feminista, evidentemente, siendo ella parte del movimiento feminista. Pero yo quiero agregar que sí, asumir que la mayoría de las mujeres son heterosexuales por naturaleza lastima al movimiento feminista, pero sobre todo lastima la existencia de muchas mujeres heterosexuales como sáficas en sus vidas. O sea, el hecho de asumir la naturalidad de la heterosexualidad lastima tanto a las mujeres que se quedan en la idea de heterosexualidad como nos la han vendido, como nos la han construido, pero también obviamente muchas mujeres que tienen que salir como puedan de ese espacio para poder ser ellas mismas, ser yo misma, ser nosotras mismas. Citando de nuevo a Adrienne Rich, porque ella lo dice mucho mejor que yo, reconocer que para algunas mujeres la heterosexualidad puede no ser en absoluto una preferencia, sino algo que ha tenido que ser impuesto, gestionado, organizado, propagado y mantenido a la fuerza, es un paso inmenso a dar si uno se considera libre e innatamente heterosexual. Es decir, que es un proceso doloroso, difícil, complicado, culero, pero también yo creo muy necesario. Incluso si una se sigue identificando como heterosexual después de ese proceso, creo que es necesario pasar por él, así como hemos pasado o queremos pasar por la deconstrucción del amor romántico. Y algo que dice Adrienne Rich, ya como concluyendo, es que no tener la capacidad de pensar en la heterosexualidad como una institución política es casi como no ser capaces de admitir que el sistema económico llamado capitalismo y el sistema colonizador y racista que nos abrazan, bueno, que nos ahorcan más bien, son mantenidos por una serie de fuerzas de poder que son tanto físicas como simbólicas, de conciencia, etc. Ese es básicamente este artículo que es muy interesante, por momentos problemático, que escribió Adrienne Rich hace 41 años, y quiero dar mis conclusiones como ya más desde mi punto de vista. De verdad creo que este artículo o este concepto de heterosexualidad obligatoria no busca invisibilizar las experiencias de mujeres heterosexuales, sino simplemente, o no tan simplemente, dejar de asumir la heterosexualidad como lo normal o lo que está como automático en las mujeres. Pero todavía más allá que eso, es problematizar sobre las fuerzas que se han puesto en movimiento para que de hecho esa idea de que la heterosexualidad es lo normal y lo natural se haya vuelto de hecho lo normal y lo normativo, y con qué fines se ha hecho de esa forma, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante de este concepto. Otra cuestión que creo que es importante mencionar es el hecho de que el artículo se llama Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, y es decir que Adrienne Rich era lesbiana y hace este análisis desde la lesbiandad, pero yo soy una mujer bisexual y creo que eso trae otro conjunto de problemáticas que lo acompañan en el sentido de esta cuestión de la heterosexualidad obligatoria, porque aunque sí, por ejemplo, yo ahorita en este momento de mi vida estoy decidiendo compartir con una mujer desde la cuestión como romántica o de pareja, pero eso no significa que en algún momento compartí con hombres o podría compartir con hombres, espero que no, desde como honestamente, pero también eso conlleva una cuestión de reflexión y de análisis y de construcción de esas posibles relaciones pues heterosexuales que yo pudiera mantener, incluso desde la amistad, me atrevo a decir que incluso desde la amistad. Y otra cosa que me hizo pensar este artículo es que siento que, y no es por defender a los hombres, pero siento que Adrienne Rich sí se va como contra los hombres y no contra el patriarcado, al menos en la traducción que leí. Así sentía el discurso. Y yo pienso que sería muy interesante también pensar cómo esta heterosexualidad obligatoria también puede llegar a violentar a los hombres, especialmente a hombres bisexuales, pansexuales, o sea, que no sean heterosexuales, que se salen de la normatividad heterosexual. ¿Qué tipo de violencias se ejercen contra ellos? Creo que sí sería algo muy interesante a escuchar, a leer, a platicar. Y digo esto porque creo que a mí me ha servido mucho empezar a pensar todas esas problemáticas
como sistemas, no personas violentando a otras personas, aunque sí terminamos, somos cuerpos a fin de cuentas los que mantienen, caminan, lloran estos sistemas, pero no es una cuestión de los individuos, es un sistema. Hay que hacer un video explicando qué es el pensamiento sistemático y esas cosas para yo poder decirlo mejor. Otro punto que quiero mencionar es que creo que este concepto nos sirve, funciona para reflexionar sobre nuestra orientación sexual e incluso la forma en la que performamos las relaciones heterosexuales en caso de que mantengamos relaciones heterosexuales, e incluso pensar qué diferencias hay con las relaciones homosexuales o sáficas. No sé si ya lo expliqué, pero sáficas es como relaciones de mujeres con mujeres, porque no todas las mujeres que mantienen relaciones con mujeres son lesbianas, pero pensar, ¿hay diferencias en realidad? ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué existen? ¿Reproducimos patrones de violencia? Creo que eso es como igual algo muy chido del concepto y que sirve como herramienta, y en específico a mí específicamente este concepto, gracias a él empecé yo a reflexionar sobre mi orientación sexual y empezó el gran camino de ya poder identificarme como persona bisexual. Pero bueno, creo que algo que puede así como resumir de forma muy sencilla lo que yo pienso y lo que yo me llevo de este concepto, esta idea, esta plática, es: dejen de asumir que todos somos heteros. Fin. Espero que les haya gustado el video, estoy muy contenta, la verdad es un tema del que hace tiempo que quería hablar y olvidé mencionarlo al principio, pero pues este es el mes de la visibilidad bisexual, entonces también es una de las razones por las que decidí hacer en este mes este video. Espero que hayan aprendido algo y por favor, como siempre, me encantaría escuchar lo que piensan, cómo recibieron este video, si ya conocían el concepto, qué piensan del concepto. Y pues nada, les leo en los comentarios. También quiero agradecer a mis Patreons porque este es el primer video ensayo patrocinado por ellas. Y pues estoy muy contenta por eso, estoy emocionada. Siento que hasta me da como más ganas de hacer esto. Y nada, gracias por llegar hasta aquí. Si llegaron hasta este punto del video, dejen en los comentarios un corazoncito verde para que yo sepa más o menos cuántas personas terminaron de verlo. Si les gustó el video, denle me gusta por favor, suscríbanse a mi canal que me ayuda un montón y nos vemos la próxima semana. Bye.